Ya estamos ubicados aquí en nuestro espacio con nuestro modelo político de hoy miércoles y recibimos a la ministra de Hacienda de la provincia, la contadora Natalia Zavala Chacur. ¿Cómo le va, ministra? Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la Un invitación. gusto tenerlo. Dicen que las que menos habla, pero de la que todos hablan. Mm. Al menos porque usted es la que maneja los dineros públicos de la provincia. Quiero comenzar por lo más reciente y tiene que ver con el presupuesto provincial. Es un tema que ha pasado de cámara en cámara, hoy ha tenido otra vez una aprobación, que creo que es la segunda o tercera en la Cámara de Diputados. ¿Tendremos presupuesto aprobado? Yo sé que su intención es que esté, digo, pero con la situación que se ha vivido. Bueno, en realidad uno siempre apunta a cumplir con lo que establecen las normas, principalmente en este caso es la Constitución, es un mandato constitucional que el Ejecutivo presente el presupuesto. Esto se hizo conforme a los tiempos legales y una vez ingresado en Cámara de Diputados sufrió algunas modificaciones, luego Senado hizo otras y bueno, y en esto hay una interpretación de la Constitución personalmente el punto de vista quizás no tanto personal, sino más bien del Ejecutivo, es que hay una confusión en la discusión entre ambas cámaras, que los deben resolver como poder independiente el Poder Legislativo. Diputados insiste en una modificación que ya no debería, por lo establecido en la Constitución, con lo cual entendemos que hasta el momento no habría una sanción definitiva del presupuesto provincial. El presupuesto provincial entendámoslo como una herramienta que marca la gestión de un gobierno para el próximo año. Se elabora en el caso de la provincia de San Luis en el mes de agosto, con lo cual, como fue en ese momento noticia, nosotros no teníamos muchos datos macroeconómicos como para poder hacer una proyección de lo que iba a suceder en 2019 y por un principio de prudencia decidimos enviar un presupuesto estimando los recursos y estimando los gastos sin desagregar en detalle en qué se iba a ejecutar, procurando o esperando sobre todo definiciones del gobierno nacional Está bien. que nos ayudaran a definir qué políticas teníamos que destinar Siempre los mayores presupuestos recursos. provinciales, en el caso de la provincia de San Luis, ¿está atado directamente al nacional o este año en particular se No, esperaba? siempre. Entonces tenemos que pensar que las provincias tenemos un sistema de gobierno federal, donde la política económica, principalmente lo que tiene que ver con política monetaria y política fiscal, lo define el gobierno nacional. Entonces todas las medidas macroeconómicas que en definitiva van a volcar la realidad del país, tenemos que conocerlas para poder elaborar esta herramienta presupuestaria que es la que va a definir, nos va a permitir saber o conocer en definitiva con qué recursos vamos a contar y en función de eso definir en qué vamos a gastar esos recursos. Recordemos que la provincia de San Luis siempre se ha caracterizado por tener un presupuesto equilibrado, es decir, no va a gastar nunca más de lo que piensa que se va a recaudar. Ese principio de prudencia lo tenemos que respetar. Está bien. Si no sabemos las medidas macroeconómicas, crecimiento del PBI, si no sabemos, por ejemplo, la inflación, si no sabemos cuál va a ser el tipo de cambio en este caso del dólar, que es una moneda muy fuerte en nuestra economía, si no sabemos si va a haber qué ajustes, recordemos también que estábamos en plenas negociaciones con el fondo, Sí. con lo cual pensaban que iban a haber ajustes en diferentes sectores económicos. Entonces uno debe decir, bueno, primero, ¿con qué dinero vamos a contar? Segundo, ¿qué va a ajustar la nación y qué gasto vamos a tener que nosotros adicionalmente ¿Y cubrir cómo en se hace, caso? ministro? Porque allá por agosto el dólar tenía un precio, a la hora tenía otro precio, hoy tiene otro, hace una semana estaba pisando ya casi el piso de lo que ha previsto ya esta fluctuación de la moneda extranjera. ¿Cómo se hace para arriesgar en el buen sentido, un presupuesto de gastos para el año que viene? ¿Qué variables se tienen? Todas las que nombro, pero hay también una corazonada, digo, algo de decir, mira, yo creo que no va a pasar. Usted y su equipo, por supuesto. En realidad, lo que tiene San Luis como desventaja y ventaja, si se quiere en algún punto, es, como es en agosto, la elaboración por constitución del presupuesto, a esa fecha a nivel nacional siempre es muy escasa la información. Entonces nosotros nos basamos por consultoras privadas, por nuestras propias estadísticas, que vamos haciendo casi mensualmente, por lo que dice la Comisión Federal de Impuestos, que participamos también mensualmente de todas estas charlas, por lo que dice el Fondo Monetario Internacional
y por lo que en definitiva dice el Banco Central que en este gobierno, por lo menos desde que estoy en la gestión en la cargo del Ministerio de Hacienda, hay una incoherencia entre lo que dice el Banco Central y el Ministerio de Finanzas o Economía Nacional, cosa que es bastante complicado. En ese popurrí de información, bueno, uno puede tomar decisiones, o por lo menos proyectando en función de la realidad pasada, como Está bien, pero todo cuando usted economista. envía el borrador casi no lo puede modificar. No, pero queda alguna, porque como es un presupuesto uno entiende que presuponemos que esto puede pasar, puede haber una modificación y que después es obviamente comunicar a las cámaras. Pero en este año en particular era imposible de elaborar. O sea, era muy irresponsable de nuestra parte en agosto hacer una segregación presupuestaria. Por eso esperamos que presentar el presupuesto de la Nación para enviar el presupuesto con los 3 tomos como corresponde, con toda la información segregada a la Cámara de Diputados, que en realidad es Cámara de origen por Está bien, constitución está también, bien. ¿no? ¿Cuándo empieza a elaborar cualquier equipo económico, provincial o nacional, un presupuesto? Porque en agosto se presenta, pero no es una tarea que empieza de un viernes a la tarde a un lunes a la mañana. Y nosotros, por lo general, las asambleas legislativas o informativas que son el 1 de abril, mayo ya estábamos pidiendo información y mayo, junio ya empezamos a ¿Es elaborar un el trabajo de presupuesto. 6 meses? Eh, Más o menos. sí. Este es el presupuesto. Y también se tiene en cuenta, por ejemplo, voy a incluir otro tema. Usted viaja en forma permanente, seguida, cada vez que pide el gobierno, por el tema de la deuda que mantiene la nación con la provincia. Esos dineros que saben que por orden judicial tienen que ser enviados a San Luis, ¿se contemplan en el presupuesto? No, Nada. nosotros por también un principio de prudencia y en virtud de lo que nos ha mostrado la realidad, pensemos que esta sentencia está firme desde noviembre del 2015, donde el monto obviamente era muy superior a lo que es hoy, porque la devaluación, la corrida cambiaria y la inflación han hecho que esta deuda vaya perdiendo el poder adquisitivo, se vaya devaluando la deuda. No hemos incluido en el presupuesto 2019 el cobro de la misma ni el ingreso de ningún tipo de fondos. Pero aparte, en todas las negociaciones que tuvimos o aproximaciones que tuvimos con el gobierno nacional, las propuestas siempre eran casi irrisorias, porque eran propuestas de entregar bonos con una tasa de interés muy baja, con un plazo de gracia de 3 años a 5 años, con la imposibilidad de transferir esos bonos, donde pedíamos obra pública, pero también querían licitar ellos, con lo cual una obra que para nosotros tenía un monto, para el gobierno nacional valía 3 veces más. Entonces, en definitiva, no se pudo lograr un acuerdo, que es lo que estamos en etapa de negociación, si se quiere de alguna manera, entre partes, hasta que la justicia pueda coaccionar e intimar al gobierno nacional para que pague. ¿O está cortado el envío de esos fondos por sentencia? No, ¿O lo siguen que llegando? nosotros sí tenemos es la no detracción de la masa Está bien. coparticipable de O los sea, fondos en cuestión. no retiene nada de la No nación. retiene nada. Lo que no estamos, lo que estamos en discusión es lo que retuvo durante los años que desde la demanda hasta la ¿Esa sentencia. sentencia la sigue pagando Nación? Lo que no ha pagado es la sentencia, el Está bien, fallo. está O sea, bien. la masa coparticipable antes detraía un porcentaje que era el 15% que destinaba al ANSES y el 1,9% que destinaba a autarquía de la AFIP, lo detraía de la masa coparticipable y no ingresaba a las provincias. Cuando San Luis tiene el fallo, Nación tiene la obligación de dejar de detraer esos, que en ese momento era el 16,9%. Hoy es el 15%, bueno, estamos en el mismo. Esos recursos comienzan a entrar. Entonces, pero ahí uno dice, sí, San Luis empezó a recibir más recursos porque obviamente producto de estos fallos. San Luis, Santa Fe y Córdoba tenían una cautelar. Córdoba renuncia a este derecho casi a punto de tener un fallo a favor cuando firma el consenso fiscal, el primer consenso fiscal. Está bien. Renuncia directamente a el semejante juicio, ¿no? Cuando usted asiste a cualquier de esos denominados foros económicos en la cual se sientan todos los ministros de Hacienda, representantes del Gobierno Nacional, ¿qué le preguntan sobre el presupuesto equilibrado o sobre la forma que maneja los fondos la provincia? En este caso, representada por usted, ministra. ¿Cuál es la fórmula? ¿O es conducta? ¿O es disciplina? En realidad creo ¿O es no gastar que más de lo que entra? primero no tener deuda, eso es sumamente importante. Pensemos que el presupuesto nacional, para dar un ejemplo, el presupuesto nacional 2019 que ya está aprobado,
toda la deuda que toma es para pagar deuda. Toda la deuda que va a traer el Fondo Monetario Internacional es para hacer frente al pago de deuda e intereses. El resto lo van a tener que refinanciar. Entonces ya empezamos, no hay generación de recurso genuino, la balanza comercial sigue siendo negativa. El presupuesto, San Luis no tiene deuda, al contrario, es acreedora de la nación y tampoco lo incluimos como recursos. Esto es una política de prolijidad, porque si en realidad la soberanía política se garantiza con la independencia económica. Entonces, como siempre hemos dependido muy poco de las transferencias discrecionales de la nación, a diferencia del resto de las provincias, que son provincias hermanas, uno no tiene por qué juzgarlas, Sí. pero sí tenemos que decir que estamos en una situación desventajosa con respecto a ellas. ¿Y por qué miembros de la oposición dicen que San Luis recibe más fondos con el gobierno de Mauricio Macri que con el anterior? Porque por supuesto están muy mal informados o malinterpretando la información. Sí recibimos más fondos porque ganamos 2 juicios. Ganamos 2 juicios que representaron la no detracción de la masa coparticipable del 15% que estaba mal destinado al ANSES y del 1,9% que estaba mal destinado a la autarquía de la AFIP. En ese marco sí podemos decir que hemos recibido más, porque ganamos 2 juicios que venimos peleando desde el 2009. Que también lo ganó Santa Fe y que también lo tenía Córdoba y que todas las provincias se acoplaron y después renunciaron cuando firmaron el consenso fiscal. Hoy le acaba de salir hace unos días a La Pampa el fallo con el 1,9, con lo cual ya estaría La Pampa en igual situaciones de San Luis. Ahora bien, hagamos otro análisis. Con el consenso fiscal, también a San Luis, por no haberlo firmado, le quitaron un montón y el resto de las provincias, porque vamos a ser sinceros. El Fondo Federal Solidario, San Luis lo perdió, el resto de las provincias, aún habiendo adherido al fondo, sí, lo recibieron, pero después por decreto se lo quitaron sin respetar el consenso fiscal. El consenso fiscal previó también quitar la participación del 30% del impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un impuesto de débito y crédito, es un impuesto que impacta bastante en la coparticipación. El 70% se lo dejaba el gobierno nacional. El 30% que recibían las provincias lo eliminó y se dejó el 100% del gobierno nacional. Por otro lado, modificaron el artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, con lo cual el Fondo Conurbano Bonaerense, que antes era de libre disponibilidad para las provincias, ahora tiene directamente una afectación que entra a la masa coparticipable y nosotros la coparticipamos. Es la única provincia de la República Argentina que coparticipa los fondos que vienen, que antes representaban el excedente del conurbano bonaerense. Nosotros somos muy respetuosos de las leyes de coparticipación. La oposición quizás o desconoce el tema, o hace una interpretación según la conveniencia política, o yo realmente miles de veces les pido por favor que charlemos, ¿Le preguntan? hablemos. ¿Usted expone cuando va a la Cámara? o le Sí, preguntan? el presupuesto, cada vez que yo el presupuesto, desde que estoy en funciones, lo llevo yo, lo explico yo, y cada vez que vengo de alguna de estas reuniones, llámese consenso fiscal, que fue casi una movida importante a nivel nacional, he salido en todos los medios a explicar qué significaba el consenso fiscal, tanto yo como el gobernador principal defensor del federalismo, que era lo que entendíamos que el consenso fiscal avasallaba o contradecía. Ministra, ¿no? mucho también está por la interpretación o la intencionalidad de las declaraciones que, le voy a poner un ejemplo, de cada 10 pesos que la provincia de presupuesto gasta, ¿cuánto corresponde a recursos genuinos y cuánto a fondos coparticipables? Porque según algunos el 90% son fondos nacionales y solamente el 10%. Y hemos escuchado al oficialismo que nivela un poco la conformación. En realidad hay un error conceptual, que esto lo va a decir el que está en la oposición porque es más fácil decirlo. Todos los recursos son de las provincias. Recordemos que las provincias son preexistentes a la nación. Entonces, y delegamos en el gobierno nacional la recaudación de estos recursos. Entonces no podemos decir que son recursos nacionales, son recursos federales, son recursos que todos nosotros aportamos, que lo recauda el gobierno nacional y que tiene la obligación de distribuirlo según un coeficiente de una ley de coparticipación, que es una ley convenio aprobada por el Congreso Nacional y por cada una de las provincias. Entonces, primero que lo que tengo que aclarar es, recursos coparticipados son recursos federales, son de las provincias cuya recaudación tiene la nación, pero no son recursos nacionales. No es que la nación es tan buena que nos da el dinero, es el trabajo de todos nosotros.
es el impuesto que paga usted, es el impuesto que paga yo, es el impuesto que pagan los ciudadanos, es el impuesto que pagan las empresas, es todo lo que se recauda en el país y que lo recauda la AFIP por una decisión del país de decir, delegamos la recaudación en la nación. Solamente son recursos de la nación los recursos aduaneros o los derechos de exportación. Por eso, ahora ejemplo, el Fondo Federal de la Soja sí es un recurso de la nación, porque por Constitución Nacional es de él, y está en su decisión, en la decisión de la nación, hacerlo coparticipable o no. El Fondo Federal Solidario, por decreto, en la época de la presidencia de Cristina Kirchner, decidió coparticipar una parte del Fondo Federal de la Soja, un poco para aplacar lo que en aquel momento fue el gran problema con las retenciones, ¿no? Está bien. Pero para que Sí. ahora le contesto bien la pregunta. Lo que primero que tengo que aclarar es que no son recursos de nación, ni es tan bueno ningún presidente como para decir a las provincias tomen acá tienen, porque evidentemente no tendría relación. Si uno tiene que hacer una relación hoy, recursos federales, de origen federal, y recursos genuinos de la provincia, y después hay recursos que ya vienen directamente de la nación, sí estamos en un 70-30. El recurso genuino provincial ha disminuido, si se quiere, pero producto de qué? Y de que aumentó el recurso de la coparticipación en función de los dos fallos que aumentaron un 16% de repente la masa coparticipable para San Luis. Cada vez que el gobernador o el Estado provincial anuncia un aumento de sueldos o los bonos o los planes de asistencia social, muchos se preguntan de dónde sale el dinero, porque quizás a principio de año estos bonos o este reacomodamiento o esta actualización no están contemplados. ¿De dónde provienen? Por ejemplo, lo que el gobernador anunció en la jornada de ayer. Se reasignan partidas, las tienen ya en reserva, tienen un fondo anticrisis del cual disponen. Tenemos un fondo anticrisis, creemos que no lo vamos a usar. El presupuesto del 2018, que gracias a Dios tenemos, ya preveía el uso de las reservas. Quiero que en 500 millones nada más. En principio nosotros siempre, la contabilidad pública en San Luis es, los recursos se ejecutan por lo percibido y el gasto va por lo devengado, con lo cual yo no puedo realizar ningún gasto si no tengo recurso percibido. Entonces, en ese marco nunca voy a gastar más de lo que ingresa. Entonces, simplemente es adecuar, hay cosas que obviamente uno va a priorizar, más en una época o en un contexto de crisis económica asumida por el presidente, porque esto es asumido por el presidente ha dicho y está personalmente participado de reuniones donde él asume que estamos atravesando un periodo de crisis económica muy grave y que esto se va a atenuar, a profundizar en los próximos meses, pero en un momento de crisis económica uno tiene que decir, bueno, ¿a dónde apuntamos? ¿Cuál es la idea de cuáles son las políticas que tenemos que hacer más fuertes para poder ejecutar o llevar adelante un gobierno con la paz social, que es lo que procura cualquier gobernante? ¿Qué necesita un gobernante? Que primero la paz social y que haya una armonía en la sociedad. Si no hay armonía no se puede gobernar. Le hago una pregunta. El último anuncio del gobernador habla de una actualización del 21%, de un bono especial de 3.000 pesos para el plan solidario y 1.500 a una de las categorías de becas. ¿Quién pone el monto? El gobernador le dice, ministra o Natalia, necesito esto. Usted le dice, mire gobernador, tenemos plata para pagar hasta tanto al bruto de la gente que está en esos planes. ¿Usted pone el monto? ¿Lo pide el gobernador o son los fondos disponibles? No, trabajamos en conjunto con el gobernador. Casi es, en la parte de esto es como un par, es como que va guiando, sabe todos los números perfectamente, no es que hay discusiones porque los dos sabemos, sí, hasta 3.000, sí, ese es el número, ni siquiera es una discusión. Él lleva día a día cómo vienen las finanzas de San Luis, nos sentamos, charlamos prácticamente todos los temas, está al tanto de todos los temas, si hay alguna modificación de último momento la consultamos entre los dos y el equipo técnico siempre tiene el sustento para decir hasta acá podemos, hasta acá no, pero por lo general el gobernador es demasiado inteligente como para uno pensar que tiene que estar asesorándolo. No, pero podría serlo, digo, como no entendido en la No materia, es el caso de podría nuestro depositar su gobernador. confianza en el Ministerio de Hacienda.
No es el caso, ¿no? deposita mucho la confianza en nosotros, pero es uno más, si se quiere, en el equipo del Ministerio de O Obras. sea, lo tomamos como Sí, totalmente. un entendido Sí, sí, sí. en la economía, sobre todo en esta economía. Sí, es un entendido. Y cuando uno lo escucha hablar a nivel nacional y habla con sus pares gobernadores, uno rápidamente se da cuenta que él es un entendido en la materia. No solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. ¿Se pusieron de acuerdo rápido con el último anuncio? Sí, ¿Sí? sí. O sea, Sí. vos lo Lo tenías, el borrador lo trabajamos, tenías. lo trabajamos. Había que ejecutar la cláusula gatillo. No había otra opción, teniendo en cuenta la realidad. Creemos que es lo más saludable para las finanzas del Estado y lo más justo para el asalariado dependiente del gobierno provincial. Y creemos que el bono es el máximo esfuerzo que podemos dar para los beneficiarios de planes sociales. Recordemos que las becas 22AG de 2.500 pasaron a 3.000, ya tienen un aumento De de 500. 500 pesos y ahora un bono de 1.500 pesos para poder pasar la Navidad porque justo es antes de las fiestas. Creemos también que el esfuerzo del plan solidario de 7.200 pasó a 8.000, después a 9.000 y ahora un bono de 3.000. Lo creemos necesario porque realmente necesitamos que la gente sienta que va acompañando su ingreso, por más que sea un plan social, a lo que viene o se espera para los próximos meses en tema. La realidad económica los obliga a tener la guardia alta, porque el gobernador dijo antes de este anuncio nacional anterior que en marzo o en febrero se volvían a juntar. ¿Cómo se hace para mantener permanentemente el tema? Porque si esto nos va mal, ojalá que no, digo, el Estado debería reconocer que quizás deba volver a ayudar con algún bono o algún aumento. Digo, ¿no hay vacaciones en ese ministerio? No. No, nosotros no tenemos vacaciones. Esta es una mirada permanente, las guardias son permanentes en el ministerio, no hay vacaciones. Esperemos que la inflación ceda. O sea, nosotros entendemos que con esto la inflación acumulada a marzo a la fecha es del 32%, el aumento con esto llegaría llega al 42%. Entendemos que vamos a llegar bien a los primeros meses del año y bueno, y en ese momento nos sentaremos a hablar, pero hay que dejar que empiece el 2019. Tenemos que ver qué pasa realmente con el gobierno nacional. Los pronósticos no son buenos, evidentemente, pero San Luis está preparado para al menos mitigar estos efectos que parecerían ser alarmantes. No nos van a pasar, no los vamos a poder evitar, pero vamos a tratar de mitigarlo con la mayor prudencia y la mayor lógica posible, ¿no? ¿Recuperó capacidad de ahorro la provincia después cuando asumieron ustedes, que encontraron, usted declaró que había recibido ¿Sí? un desfasaje económico importante? ¿Recuperó ese famoso fondo? Sí. ¿Lo acrecienta día a día? Obviamente que en las épocas de ahorro se hizo todo lo posible. La cuenta de inversión del ejercicio pasado cerró con un fondo anticrisis de casi 4.000 millones de pesos y en ese marco eso está intacto, no lo hemos tocado hasta el día de la fecha y bueno, vamos a ver cómo cierra el año para en principio ver cómo viene la ejecución presupuestaria, ingreso a egreso, para ver si hay realmente ahorro. Está bien. ¿La provincia sigue comprando bonos Nosotros como tenemos ahorro? plazos fijos, obviamente tenemos moneda extranjera y tenemos plazos fijos en moneda extranjera. En su momento compramos letes y hoy ya las letes vencieron y la mayoría está en moneda extranjera, Toda esta capacidad de ahorro que está nombrando, ministra, ¿conforman el fondo anticrisis? por supuesto. Esto conforma el fondo anticrisis. Yo quiero hablarles de otra crisis, porque el gobierno nacional pretende, casi es un hecho, de quitar los subsidios al transporte. Al menos podrían sobrevivir el servicio urbano de las capitales, con algún tipo de ayuda. Pero el gobierno nacional está diciendo a las provincias, háganse cargo de los subsidios que yo les daba al interurbano. ¿La provincia puede hacer eso? Hay una trampa impresionante del gobierno nacional. El subsidio de transporte se financia con el Sistau y otro más, pero lo importante no es eso. ¿Qué alimenta ese fondo fiduciario? Lo alimenta el impuesto a los combustibles, entre otros, y ese impuesto es coparticipable. Entonces, si yo, gobierno nacional, decido quitar un subsidio a las provincias, por lo menos lo que tengo que hacer es
coparticipar el recurso que ahora no voy a gastar en esa quita. O sea, si quité el subsidio, ¿por qué me dejo el recurso? Entonces, el gobierno nacional, si me va a quitar el subsidio, coparticipe el recurso. Entonces, hablemos en castellano, por O sea, Dios, quita el hablemos 100% todo y el se queda mismo. con el 100%. Claro, quita el subsidio, pero se dedica a los fondos de la provincia con los cuales financiaba ese subsidio. Entonces, digamos las cosas como son. Actuemos con inteligencia. Cada vez las provincias tienen delegadas más funciones y tienen cada vez menos recursos. Hoy, sin ir más lejos, de toda la masa coparticipable, a las provincias está llegando un 23%. O sea, la nación se queda cada vez con más recursos y cada vez delega más funciones. ¿Esta nación, este Estado o todas las gestiones anteriores? Por lo general todas las gestiones han sido iguales. Bien. Este es particularmente llamativo la atención porque tiene una política neoliberal bastante compleja. En este caso es muy notorio, o sea, sí, vamos a subsidiar entre todos el transporte Buenos Aires, provincia y Cava. Eso es lo que va a ser, eso es lo que va a pasar. Todos nosotros estamos subsidiando el transporte de Buenos Aires Cava. La gran beneficiaria de todo esto es provincia de Buenos Aires. Pero no tiene margen de discusión. O sea, que pidan que San Luis salga a subsidiar y bueno, que la nación me dé recursos que le corresponden a Si San Luis con la prolijidad económica que usted dice, ministra, no puede, ¿qué queda para las provincias que todavía están con enorme cantidad de deudas? San Luis, le pregunto directamente, ¿podría subsidiar el transporte interurbano? Si hay una decisión política de hacerlo. Bueno, todo eso depende primero cómo vamos a arrancar el 2019. Bien. Nosotros tenemos que garantizar los planes que tenemos hoy. Nosotros tenemos que garantizar la política de Estado que hoy tenemos, que es el plan de lucha contra la pobreza. Garantizada la obra pública, garantizada los planes sociales, garantizado el pago de los salarios, garantizado el derrame de la activación económica en el sector privado. Bueno, uno después puede sentarse a mirar a ver qué vamos a hacer con el resto. Tenemos que garantizar la salud, tenemos que garantizar la educación y tenemos que garantizar la seguridad y tenemos que garantizar la justicia porque lamentablemente el Poder Judicial con la autarquía no se autoabastece. En todo ese ámbito, agregar un gasto más que no estaba contemplado, y es un tema que no puedo contestar hoy la pregunta, sería sumamente imprudente de mi parte. Sí creo que tenemos que unirnos en la lucha. No es una lucha de que yo mañana puedo escribir o redactar un proyecto de ley divino, hermoso, que le va a quedar perfecto y lo van a leer y les va a encantar, pero inaplicable. O sea, volvamos a la realidad, luchemos por lo que le corresponda a la provincia, que los fondos coparticipados lleguen, que nos dejen de quitar la coparticipación, que nos deleguen las funciones conforme los recursos que necesitamos o merecen las provincias. Eso es lo principal. La única, o dentro de las únicas, que pueden plantarse frente al gobierno nacional es San Luis, por su condición de no deudor y sí acreedor y su conducta económica. Sí, San Luis es el más independiente porque si se quiere también La Pampa es una provincia bastante independiente, pero como no tiene transferida la caja jubilatoria está como un poco más atada al gobierno nacional. Santa Fe es otra provincia que podría, pero bueno, el gobernador de Santa Fe no actúa en consecuencia y bueno, por ejemplo, firmó el consenso fiscal cuando en realidad a Santa Fe tampoco le convenía. Tenemos que luchar por el pago de la deuda. Esto es una lucha que lo tienen que dar todos los puntados, no lo podemos dar solamente un sector. No se puede acostar el esfuerzo en el gobernador exclusivamente. Está bien, hay que decirle a los legisladores que legislen para Sería muy importante, creo que lo saben. El tema es que nosotros no podemos, creemos en la independencia de los poderes. Está bien. Es simplemente tomar una conciencia. Por eso digo, luchemos todos los puntanos, todos los sanluiseños juntos, es más fácil. Bien, cierro con lo que empecé. Usted pidió que garantizar esto. Lo que no está garantizado es que la provincia hoy o mañana tenga un presupuesto aprobado. Lamentablemente. La verdad que es doloroso porque un presupuesto es lo que garantiza el control. O sea, una provincia con presupuesto es una provincia que tiene una herramienta para decir, este es el camino. Sin presupuesto, bueno,
el camino es otro. Está bien. Los recursos es mucho más difícil. Obvio, es más difícil para quienes controlan, ¿no? Yo no tengo presupuesto y bueno, ejecutaré conforme al presupuesto anterior o al que quede ficto, o veremos qué pasa. Bien. Algún presupuesto vamos a tomar, pero... Seguramente. No se puede empezar un año O sin sea, presupuesto. entendemos que para nosotros no es el problema. O sea, es una desprolijidad para la provincia. Seguramente. Gracias por su visita, ministra. No, por Y favor, estos gracias a minutos usted. para aclarar y explicar algunos temas que quizás mucha gente no los tenía claro y, bueno, de la propia responsable y su equipo de la elaboración del presupuesto y algunas otras cosas. Muy amable, ¿eh? Gracias a Muchas todos. gracias.